Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre, y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Como ya lo saben, aquí solo hay una regla sobre la cual yo baso este programa, y es decirle a mi audiencia siempre la verdad. Esa es la llave del futuro de los nicaragüenses, saber la verdad. Porque como ustedes se acuerdan, toda la famosa revolución, todos los 70 y los 80 nos prometían falsedades que nunca se han cumplido. Aquí eso nunca va a suceder. Por favor, no se olviden de suscribirse al programa en YouTube, es muy importante. De acuerdo a los expertos, que ustedes se suscriban es de suma importancia para el programa. Así que por favor suscríbanse. Se titula Los deberes y sacrificios de un presidente y su familia. Es importante que ustedes escuchen esto para que vayamos entendiendo que la persona que vamos a escoger tiene que tener una educación completa, global, de lo que se trata, las responsabilidades de ser un presidente de la República. Y aunque es muy prematuro estar hablando de eso ahorita, es importante que comiencen a madurar la idea que tenemos que escoger a la persona adecuada. Entonces comencemos a pensar. En el afán de esclarecer hechos históricos, creo que es importante que los jóvenes nicaragüenses sepan un poco de lo que yo viví como hijo de presidente, lo que yo aprendí creciendo en los 50 y en los 60 en casa presidencial. Aunque en el segundo piso era la residencia del presidente, todo el primer piso de todas esas instalaciones eran oficiales. Les aseguro que se van a asustar de muchos de los datos de mi vida. Habiendo sido un niño de 5 años cuando mi padre fue electo presidente de Nicaragua, o sea, desde que entré al pedagógico a los 6 años, mi experiencia fue un chorro de descubrimientos de la vida que no están en los libros de estudio. Mi madre, Isabel Urcullo Rodríguez, nacida en Costa Rica, de padre nicaragüense, ribense, dicho sea de paso, nacido en San Juan del Sur por ahí del año 1885. Y mi madre, y de madre primera generación costarricense, descendiente española, de apellido Rodríguez Villarreal. Mi madre vino con su familia a Nicaragua hasta los 6 años de edad, porque su papá, mi abuelo Clodomiro Urcullo Argüello, se había asilado una década antes por la revolución del 26, que le llamaron, en Costa Rica, porque los conservadores lo perseguían. Incluso ahí hay una historia, una anécdota bonita. Los Urcullo Argüello eran personas delgaditas, finitas, bien pequeñas, eran compactas. Y mi abuelo Clodomiro, huyendo de los conservadores, en su casa en Rivas, las hermanas lo vistieron de mujer. Acuérdense que estamos hablando del año 20 posiblemente, o tal vez antes, del año 16, no sé. Pero los vestidos de mujer llegaban hasta los tobillos.
Y entonces lo vistieron de negro y con un sombrerito que llevaba un velo. Como él era finito, llevaba guantes y las hermanas pidieron un coche y así se lo llevaron a San Jorge, donde abordó el vapor para Zapoá. En Zapoá se bajó y entró a Costa Rica. Pero así era el pleito entre liberales y conservadores. Ok, al regresar a Nicaragua, mi abuelo Clodomiro fue escogido por el presidente Juan Bautista Sacasa como su ministro de Educación Pública. La influencia de mi mamá en nuestras vidas fue muy importante porque, a diferencia de mi padre, ella era la disciplinaria en mi casa. Era experta en dar una de cal y otra de arena, pero lo hacía siempre con mucha sabiduría. Era tough, arrecha, pero con mucho amor. Por otro lado, mi papá, que había estudiado agronomía y zootecnia, su maestría fue en zootecnia, por ende, la mayor parte de nuestra juventud, de los 7 hijos, de lunes a viernes estábamos en el pedagógico los varones y en la pureza mi hermana Salvadora. Pero en los fines de semana, o casi todos, pues, pero no, a veces el presidente tenía actividades en los fines de semana y no podíamos salir de Managua. Pero casi todos los fines de semana nos íbamos al campo, a la finca. Por un lado, los hombres que formaban la custodia presidencial eran de extracción muy humilde y por lo general de muchas áreas rurales, sobre todo en el norte de Nicaragua, que tenían unas costumbres preciosas, tanto cristianas como de educación. Con el hecho de que eran gente humilde, no le quita que eran gente sana y buena. Y esa es la gente que rodeó nuestra vida casi todo el tiempo que mi padre fue presidente. Además de aquellos empleados del hogar, como las chinas y los cocineros y qué sé yo. Esa gente nos dio muchos valores. Con esa gente a nuestro alrededor crecimos. De hecho, conviviendo con campesinos, porque en la finca también estábamos con ellos. Más que nadie, esa gente nos enseñaron la ética de trabajo. Ahí no había pereza, ahí había dulzura. Los veíamos trabajar con especial amor y disciplina en sus labores. Vimos una relación entre el presidente de la República, que para nosotros no lo era, para nosotros era nuestro padre, quien él mismo no se veía, cuando estaba en la finca, no se veía como presidente, sino que como un agrónomo o un zootecnista, metiéndose a corrales lodosos con esos campesinos para separar ganado, herrarlos, descornarlos, vacunarlos y bañarlos. Todo ese tiempo nosotros a su alrededor, es más, era aventura para los chihuines andar metidos con él, con esos campitos. Mi papá tenía un gran sentido de humor y le gustaba entretenerse y que la gente gozara el trabajo. Entonces mezclaba humor con trabajo. Y de vez en cuando, cada 2, 3 horas, decía, ok, vamos a ver, 100 pesos al que se quede en ese novillo que está ahí. Y todos los campitos empezaban a brincar. Era un novillón enorme y algunos salían volando por los aires. Pero de vez en cuando salía uno que ganaba sus 100 pesos. Y eso no los hacían a nosotros con terneros. Estábamos chavalos. Entonces, los campistas gozaban viéndonos a nosotros pegar alaridos y gritos con los terneritos y qué sé yo. Esa vida sana es la que nos dio el amor por los nicaragüenses, el amor por el pueblo. Lo acompañábamos a caminar en unas polvaredas con sus administradores cuando diseñaban presas en diferentes ríos y qué sé yo, para darle agua al ganado.
o regar plantillos. Casi siempre nosotros a su lado, porque era aventura ir con mi papá a la finca. Una de las cosas que diferenció a mi padre de muchos otros fue que cada vez que él podía influenciar conscientemente nuestras vidas con algo positivo, lo hacía. O sea, el hecho de que él fuera a una reunión política no objetaba en llevarnos. Ahí íbamos nosotros. Y claro, las chinas o los empleados, los custodias nos mantenían para que no interrumpiéramos el acto o las reuniones, pero ahí estábamos. De igual manera nos incluía en toda clase de actividades que nos enseñaron y nos entrenaron a convertirnos en personas útiles, no vagos. En mi hogar siempre hubo mucho sentido de humor entre la familia. Tanto mi papá como mi tío Vicente Urcullo, ambos tenían un gran sentido de humor y vivían o contando historias o contando chistes o haciendo guasas, pero en mi casa había un ambiente muy positivo siempre. Aunque estábamos llenos de trabajo, nosotros por la escuela y mi padre por las carreras de la política con la agricultura. Desde muy jóvenes comprendimos las responsabilidades que vienen con el día a día de la vida del presidente. Mis padres no nos dejaban aventurarnos en actividades donde aprendíamos de la vida, aunque algunas de esas causaban cierto pánico en mi mamá o dolor a nosotros si nos caíamos o nos golpeábamos. Ya de 8 años éramos buenos montados. Pues en el dicho nica, éramos arrechos al caballo. Sabíamos manejar ganado, arriar ganado, manejábamos tractores, aprendimos Fíjate que una de las aventuras de mi papá era, en el ingenio Dolores nos mandaba tempranito con un señor que se llamaba Cabrera, le decían Currucho, una de las personas más lindas que yo conocí, a darnos una educación desde el momento que la caña entraba al ingenio hasta que salía un saco de azúcar. Pasábamos el día entero con Currucho. Y era tan aventura aquello que ni siquiera nos molestábamos en almorzar. Era lindo. Esa era la educación que él quería. Una vez nos mandó con cortadores de caña en carreta y bueyes. Y en esos tiempos no se quemaban los cañaverales, sino que la gente usaba ropa de manga larga y qué sé yo, para que no los cortara la hoja de la caña. Pero lo que mi padre quería era enseñarnos la dureza del hombre de a pie. Esa fue la gran educación. Mi padre nos dejaba manejar el vehículo de él. Le decía al chofer, en cuanto entrábamos a un camino de tierra, decía, burrito, porque así le decían a Esquivel, el chofer de mi papá, burrito, párate. Y volteaba a ver, y uno de los chihuines atrás, Luis, Álvaro, Bernabé, vengan a manejar. Entonces, ya comenzábamos a manejar. A veces nos tenían que poner una almohadita atrás para llegar hasta los pedales. Pero la audacia del presidente de permitirle a sus hijos manejarle era para nosotros como una medalla de honor. Con el tiempo, los 3 varones mayores aprendimos a volar aviones. Éramos duchos en muchas cosas, simplemente por esa educación, como les dije antes, que no estaba en los libros. Esos años fueron una pequeña universidad de la vida nicaragüense, básicamente. Otras veces salíamos de Managua a pasar el fin de semana a Montelimar, que era la casa en la playa. Sin embargo, mi padre inevitablemente le dedicaba tiempo al teléfono conversando por horas con innumerables personas en la política, embajadores, ministros, miembros de su gabinete, secretarios, etcétera, empresarios, hasta gerentes de sus negocios. Eran horas los que pasaba en el teléfono. Montelimar era enorme diversión para nosotros. Allí andábamos a caballo en la playa,
nos bañábamos, aprendíamos a bucear, porque a mi papá le encantaba tirar un chelín a la piscina y que nosotros nos tirábamos a bucear. O hacía una competencia de buscar el tesoro. Y entonces algunos de sus oficiales escondían cosas por todos lados y lo hacía tomando en cuenta a los chihuines y a los mayores, ¿verdad? A veces teníamos que esperar a mi papá que terminara de reunirse con diversos técnicos relacionados con las operaciones del ingenio o alguna cosa, pero siempre tenía tiempo para jugar con nosotros, aunque fueran unos cuantos minutos. En esas horas que para nosotros todo era aburridísimo, que él estaba en reuniones, mi mamá era una persona que siempre estaba pendiente de todo, tanto de los custodias de don Luis como de los empleados de la casa, las reuniones que había que mandarle café a la reunión donde estaba y qué sé yo. Pero yo me acuerdo que mandaba a uno de sus ayudantes a cortar cañas de azúcar, pelarlas y cortarlas en 2 nudos. Y así se las repartía a todos los que estaban ahí, los guardias, todos los empleados y nosotros, por supuesto. Y así nos entreteníamos mientras que mi papá salía de las reuniones. De lunes en adelante, era por suerte que veíamos a nuestro padre para decirle buenos días. Se levantaba antes que nosotros y hablaba incesantemente en el teléfono con él, cualquier cantidad de personas. A veces, en rumbo al colegio, cuando salíamos a las 7:30 de la mañana, o un poquito antes, como a las 7:15, lográbamos verlo en rumbo al despacho presidencial. Ya él vestido de traje y listo para donde tenía que ir. Por lo general, llegaba esa noche a la casa después de las 8 o 9 de la noche. A veces no lo veíamos, nos íbamos a acostar sin verlo. Él y mi mamá tenían a menudo eventos políticos y sociales que atender, a veces fuera de Managua, por lo que no lo veíamos por varios días. Esa fue la causa de que en un momento dado mi madre trajo a una institutriz de España que se llamaba la señorita Inés García Alén, así se llamaba. Una mujer enormemente cristiana, religiosa, rezaba el rosario y nos enseñaba a nosotros a rezar el rosario incesantemente. Una persona lindísima, que tenía una gran educación, europea por supuesto, y nos enseñó tantas cosas. Y cuando mis padres estaban ausentes, ella era de hecho la que nos mandaba en todo, la educación, las clases, las tareas, todo. Ser hijo de presidente en la gran mayoría del tiempo no era muy divertido, créanme. Teníamos que aprender un sinnúmero de hechos y realidades en caso que tuviéramos que ir a eventos oficiales acompañando a nuestros padres. Además de la educación de la historia de Nicaragua y las realidades históricas que nos enseñaban a diario. Era como un constante lectura de hechos históricos. Desde modales a saludar, modales en la mesa, cuáles cubiertos agarrar, con qué, créanme, con qué vino a acompañar tal comida. O sea, nos enseñaron todo lo que tenía que ser con ser hijos de un dignatario. Desde, como les dije, hechos históricos por todo el mundo, hasta poder conversar con personas mayores de cosas que ellos estaban interesados, que en la gran realidad era gente tan bondadosa que les interesaba las cosas de los chavalos. Teníamos una experiencia pues con la gente que rodeaba a la presidencia muy bonita. También tuvimos que aprender disciplina. Eso era muy importante, sobre todo para mi mamá. En el pedagógico, inevitablemente, los chavalos, ustedes saben que son groseros a veces porque no tienen la disciplina o los controles que los padres nos enseñan. Entonces,
los hijos de algunos opositores, no todos, algunos, eran bien groseros con nosotros. Simplemente nos decían improperios solo por ser los hijos del presidente. Y nosotros teníamos que quedarnos callados. Como decía mi mamá, hay que dar la otra mejilla. A veces no nos dejaban salir de la residencia porque mi mamá estaba preocupada porque había algún evento militar o revolucionario, qué sé yo, y mi mamá era una mujer que era nerviosa en esas cosas. Y ante los actos de violencia ella prefería mantener a los hijos en casa. Ahí de verdad que nos volvimos grandes lectores, nos enseñaron a leer. Yo me acuerdo en la finca a veces mi papá nos ponía a leer. Yo me acuerdo de diferentes novelas que aprendimos. Tom Sawyer, por ejemplo, todas estas en español. Ahí aprendimos a leer muy bien. Aprendimos también a entretenernos nosotros mismos con juegos sencillos. Acuérdense, en Nicaragua en aquellos tiempos, además de la bicicleta y montar a caballo, había el cero escondido, tablero, naipes, trompos, yoyos, etc. Ustedes saben. Me recuerdo que uno de los oficiales que asistía a mi padre era el ingeniero y en ese tiempo capitán Enrique Alegría. Eventualmente llegó a ser coronel Alegría. Una persona que yo tengo una memoria con unos recuerdos lindos de ese personaje. Inteligentísimo como él solo. Tenía una letra de escribir espectacular. Era un oficial, obviamente, de la Academia Militar. Este personaje fue instrumental en nuestras vidas, como era uno de los del equipo de seguridad de Don Luis, como fueron también en ese tiempo el mayor Samuel Jenny y el coronel Luis Ocón. Me recuerdo en una Semana Santa en la Fundadora, en la finca de café en Matagalpa y Jinotega, con la dirección del capitán Alegría, los hijos de mi papá y mi mamá nos vestieron, nos hicieron la vestidumbre para montar una obra teatral a la familia, a los invitados, a todo el personal de la finca que quería llegar a ver esto, los hijos del presidente poniendo una obra teatral. Alegría se encargaba de todo, del set, de las decoraciones, los uniformes, todo. Era impresionante este hombre. La obra fue El cuento de la Caperucita Roja. Yo no sé, yo creo que yo era el lobo, Bernabé era el cazador, creo que Luis era la Caperucita Roja y Salvadora era la abuelita. Algo por ahí va la cosa. Las diversas disciplinas eran diseñadas todas por mi mamá, pero los empleados, las chinas, los custodias, todos se aseguraban que estos chavalos hicieran sus tareas, aprendieran sus lecciones del pedagógico y después aprendieran las lecciones que nos enseñaban a diario en la presidencia. A mí me enseñaron a tocar el acordeón, que por supuesto ya se me olvidó. Aprendí a tocar guitarra, Salvadora cantaba, o sea, teníamos siempre la educación encima de nosotros. En nuestro hogar, todo eso. Aprendimos a bailar. Eso era muy importante. Traía un profesor que nos enseñaba a bailar. Creo que se llamaba Pedro Salas. Divertido, encantador, buena gente. En nuestro hogar, toda esa gente era como parte de mi familia. Desde las chinas hasta los custodias y las personas que influenciaban nuestra vida, entraban y salían en mi casa como parte de la familia. No había pues un sentido de separación, era todo era muy lindo. Lindas personas que nos dejaron unas preciosas memorias. En la presidencia se celebraba misa todos los domingos. Mis padres fueron personas muy cristianas. Yo vi a mi papá muchas veces genuinamente encomendarse al Señor durante momentos difíciles en su vida. No era una persona nerviosa ni preocupada,
Es más, nosotros nos asustaba, que creíamos que no sufría de miedo, pero era todo lo contrario. Por supuesto que los tenía, pero los sabía controlar y nunca nos los comunicaba a nosotros. Eso fue una gran lección para nosotros también, a controlar el miedo. Con mucha paciencia y con mucho amor al prójimo, don Luis trató de liberar la presión en la población cada vez que opositores o alzados se llenaban de actos de violencia en contra de su gobierno. No, para nosotros era, la palabra que busco es no comprensible, los continuos ataques contra de mi padre en la prensa. Y decíamos, pero si eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad, constantemente, dando a la clara decisión en nuestras cabezas que Pedro Joaquín era el enemigo radical, pero era causado por él mismo, por la necedad de instar a la violencia. Acuérdense que él y sus hermanos fueron integrantes de Olama y los Mollejones, estuvieron metidos en el 22 de enero y sabía de todas las otras operaciones muy claramente antes del gobierno, violentas. Entonces, no era que nosotros no los queríamos, los Chamorros, es que el comportamiento del doctor Chamorro en contra del gobierno y de mi padre, cuando nosotros sabíamos la verdad, era lógicamente que desarrolláramos ese sentimiento que da pesar porque no es correcto. Pues el doctor Chamorro era una buena persona, un padre de familia, etcétera, pero tenía esta ira interna que le causaba eso. Creo que como dijo Napoleón, mi padre era una persona, y así lo dijo Napoleón, un hombre de Estado que tenía el corazón en la cabeza. No dejaba que las cosas que lo insultaban o que lo molestaban influenciaran su comportamiento. Era totalmente tranquilo y más bien se reía de algunos de los insultos y cosas que se decían. Siempre Luis Somoza mantuvo una envidiable tranquilidad en su visión como presidente. Además, tenía que administrar el Estado, los proyectos indispensables para el desarrollo nacional, las interminables reuniones con los involucrados en la creación de un sinnúmero de instituciones, como es el caso del desarrollo del único banco que se ha hecho en Nicaragua de desarrollo industrial y económico, como fue el Infonac, el Instituto de Fomento Nacional, la creación del Instituto del Seguro Social, la creación del Banco Central, la creación del Banco de la Vivienda, las negociaciones rutinarias con políticos de ambos partidos, los financiamientos para proyectos como la presa del río Tuma, que creó el lago de Apaná, que a su vez alimentaba la única planta hidroeléctrica en el país. En fin, ser un buen presidente genuinamente requería que el presidente ponga a la nación antes de su familia. Para mi madre y para nosotros, sus hijos, los 6 años durante la presidencia de mi papá nos dejaron preciosas memorias, independientemente que fueron años que nos quitaron tiempo con él. Ambos padres se ausentaron muchas veces y seguramente estoy completamente convencido que esos años le quitaron años de vida a mi señor padre. Sin embargo, y esto quiero que lo escuchen bien claro, en mi familia jamás se ha dicho una sílaba de arrepentimiento, porque en esa educación de la presidencia aprendimos que Nicaragua vale al menos la vida de un buen hombre.
El segundo segmento se lo voy a leer porque es el editorial escrito por el doctor Humberto Belli esta semana y el cual publicó en la prensa. El doctor Belli escribe todos los lunes en la prensa un editorial, el cual yo sigo fielmente porque lo considero un hombre con mucha capacidad intelectual. El pasado lunes él escribió ¿por qué odia tanto Ortega a los Estados Unidos? Escrito por el doctor Humberto Belli Pereira. Dice así: es evidente y omnipresente los ataques de Ortega al imperialismo yanqui, a las políticas y conductas de Estados Unidos en el mundo, son el tema obsesivo de sus discursos. Dicho país es para él, o sea, los Estados Unidos es para él el peor enemigo de los pueblos, el más grande e hipócrita violador de los derechos humanos, el que bien merece la estrofa del himno sandinista que dice: luchemos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. Dado que los odios políticos suelen ser hijos de resentimientos ante agravios contra nuestro país o nuestros principios, podríamos preguntarnos cómo ha tratado los Estados Unidos al régimen de Ortega, porque si Ortega lo odia tanto al país, ¿qué es lo que ha hecho los Estados Unidos contra Ortega para que este odio exista? Obviemos, para averiguarlo, el pasado antiguo y centrémonos en su último periodo en el poder, sea de 2006 para acá. Encontrémonos entonces una respuesta que no la sospecharía quien ha escuchado sus discursos, mejor que cualquier país del mundo. ¿Cómo ha tratado los Estados Unidos al gobierno de Ortega? Mejor que cualquier otro país del mundo. En el periodo 2007-2023, en estos 14 años de Ortega, su enemigo máximo, el imperialismo americano, los yanquis, como lo quieran decir, en forma directa y a través de las multinacionales, donde tiene mayoría y poder de voto los Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues, el BCE, en fin, cualquier otro, le ha dado al gobierno de Nicaragua $3,000 millones. Fíjense bien, en esta época de la dictadura sandinista, 14 años o los años que llevemos, han recibido del gobierno de su enemigo $3,017 millones. Podríamos preguntarnos entonces, ¿cuánto le ha dado en ese periodo su gran amigo y aliado Rusia de Putin? Hagan esa matemática y se van a dar cuenta de la hipocresía de los Ortega. Lo sorprendente es que esta ayuda no solo ha sido mucho más generosa que la concedida por Washington a doña Violeta, sino que, paradoja de paradojas, se ha dado a pesar de circunstancias que hubiesen podido sacudirla. Entre ellas, el fraude descarado en las elecciones municipales de 2008, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, la masacre de 2018, de abril, el encarcelamiento y destierro de opositores, la persecución de la iglesia, la abierta alianza
de Nicaragua con los archienemigos de los Estados Unidos, como son Rusia, Irán, Corea del Norte, y el esfuerzo de hacer Nicaragua un trampolín para enviar emigrantes a la frontera del Río Bravo. Y eso no lo ha dicho el doctor Belli, pero lo voy a añadir yo. Y el negocio de las drogas, que ya van 2 veces públicamente, y cuántas no son públicas, que han encontrado drogas de Nicaragua, una vez en Rusia y ahora en Italia. Un análisis más pormenorizado de la ayuda patrocinada por Estados Unidos revela que la directa canalizada, sobre todo a través del AID, hasta 2023, había donado al régimen, no prestado, donado al régimen, 936 millones de dólares, promediando 66 millones cada año de los Estados Unidos al gobierno de Nicaragua, donando. No es préstamo que tienen que pagar, es donado. Casi 67 millones por año en todos los años que lleva este señor aquí. A raíz de los 2 huracanes que golpearon la costa atlántica en 2020, USAID proveó 17 millones de dólares adicionales para implementar agua, sanidad, higiene comunal, alimentos, implementos para desinfectar, etc. El monto en 2023 fue de 27.183.790 dólares. Datos de lo que se llama la asistencia extranjera por país. En inglés, U.S. Foreign Assistance by Country. ¿Ok? Les pregunto yo a los nicaragüenses, a los miembros de la macolla de borregos y verdugos que tiene la dictadura, a los comisionados de la policía, a los coroneles y generales del ejército, ¿qué ayuda ha dado Irán, Rusia, Corea del Norte? ¿Qué ayuda le han dado a Nicaragua versus la ayuda de los Estados Unidos? ¿Se están dando cuenta de la hipocresía de su jefe? El BID, por su parte, sigue el doctor Belli, reporta que desde 2019, un año después de los sangrientos disturbios de 2018, su cartera con Nicaragua incluye 7 operaciones y 25 proyectos de cooperación técnica. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud y otros. De acuerdo con dicho organismo, su ayuda permitido expandir la red de carreteras asfaltadas en Nicaragua, 1.800 kilómetros, beneficiado a 3.8 millones de habitantes de zonas rurales y vulnerables. Han proporcionado además plantas de saneamiento y tratamiento de 10.000 familias y ayuda materno-infantil a 24.000 madres. ¿Tiene Rusia o Irán o Corea del Norte un paquete similar? Por supuesto que no. Repito, están viendo la hipocresía y la falsedad del sandinismo Ortega Murillo. Estas son hechos reales. Por eso puse el escrito del doctor Belli, que está magníficamente escrito, ante ustedes el día de hoy. Porque yo les puedo contar, pero
Este señor hizo una investigación y es meritoria. Les recomiendo que así como le estoy leyendo este artículo, vayan a buscar el libro del doctor Belli, porque es objetivo, claro y es una gran historia. Buscando la tierra prometida, así se llama el libro del doctor Belli. Vayan a buscarlo, lo venden en Amazon por todos lados. Muy bueno, de la historia de Nicaragua. Lo interesante es que estas iniciativas, producto del beneplácito norteamericano, son presentadas a la población como avances del gobierno. Fíjense qué engaño. Son avances del gobierno produciéndole un importante rédito político, que es mentira. El gobierno de Nicaragua no tuvo nada que ver, no puso un céntimo hacia todo eso. Mas no solo. Estados Unidos y sus multinacionales han cooperado con el régimen de Ortega Murillo. También lo ha hecho la vilipendiada Unión Europea. La Unión Europea, que tanto insulta el régimen Ortega Murillo, también ha contribuido enormes cantidades de dinero. Su plan de desembolsos es de 82 millones de euros, lo que se harán en el año 2024. El principal cooperante, al aportar un 52% de los 1.054 millones que se recibirán este año, en los cuales se ha dicho, de paso, no aparece centavo alguno de Rusia. ¿Ok? ¿Por qué entonces tanta hostilidad? ¿Por qué se llenan la boca los Ortega Murillo de decir tantas mentiras y groserías en contra de un país donde alberga más de 2 millones de nicaragüenses? Por lo menos 1,5 millones vivimos en este país. Y muchos. Les garantizo que hay más de 600 o 700 mil nicaragüenses americanos, como yo, que ya estamos convertidos en ciudadanos americanos. ¿Cómo es posible que el gobierno, a quien le exportamos más de nuestras exportaciones, insulte a este país de esa manera? Algunos podrían explicar eso por la creencia que Ortega, que fue Estados Unidos quien financió y propició el supuesto golpe de 2018, que es algo increíble, pero lo refuta rotundamente la presencia generosa, mantenida y casi demasiado noble ayuda que ha venido otorgando a su régimen. O sea, el cuento de que el 18 fue un golpe de Estado propiciado por los Estados Unidos no va con la enorme ayuda que le están dando al gobierno. ¿Para qué le van a ayudar a un gobierno que vamos a buscar cómo votarlo? ¿Entiendes? No quieren aceptar que del pueblo salió semejante protesta. El pueblo fue el que hizo los tranques. El pueblo fue el que se levantó en protesta de los 300 y casi 400 asesinados y los 18 mandados a matar directamente con francotiradores. No se la trague el pueblo. Si ellos quisieran, los americanos, si ellos quisieran de veras derrocar a Ortega, hubiesen actuado en forma muy diferente. Y para quienes atribuyen la fobia del comandante al pasado intervencionista de Norteamérica de hace casi un siglo, es preciso señalarle como hoy Francia es amiga de Alemania,
que lo invadió y ocupó en 1940. Y como Japón, amigo de los Estados Unidos, quien le dejó caer 2 bombas atómicas en 1945 y que los japoneses habían bombardeado el puerto de Hawái en 1943. O sea, Pearl Harbor fue un resentimiento profundo de los americanos. Y en menos de 3 o 4 años después, el mayor contribuyente a la restauración y reconstrucción tanto de Japón como de Europa fue los Estados Unidos. Miren, los Estados Unidos, esto no lo dice el doctor Belli, lo estoy diciendo yo, será el país con 1000 defectos. Pero si hay un país donante, generoso, es el pueblo americano. Y por eso yo me enorgullezco de llevar esta banderita aquí, la bandera de Nicaragua y la bandera de los Estados Unidos. Porque estoy muy orgulloso de lo que este país me ha dado a mí. No sirve al interés nacional estar remojando agravios pasados, reales o imaginarios, ni antagonizar a un país que, a pesar de ser calificado como enemigo, ha dado a Nicaragua 1000 veces más apoyo que los obtenidos de sus amigos, que él dice, cuya benevolencia podría cambiar. Mañana Rusia se vuelve enemigo de los Estados Unidos y Nicaragua es un enemigo de los Estados Unidos como aliado de Rusia.